Listo. Muy bien, bienvenidos al estudio del Evangelio según San Mateo. Vamos hoy día a estudiar este pasaje, el capítulo 12, los versículos del 46 al 50. La madre y hermanos del Señor Jesús. Un tema muy interesante, polémico, que contradice muchos dogmas religiosos. Así que vamos a estudiarlo. Dice este pasaje que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Interesante este pasaje bíblico, a veces no comprendimos o no lo comprendemos bien, pero eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy y seguramente que el Señor como siempre lo hace, terminaremos este estudio enriquecidos por su gracia, su voluntad, su misericordia. Dice que mientras él hablaba, ¿no? Mientras él hablaba. Hay que ubicarnos en este capítulo 12, que es muy importante, como todo, obviamente, pero dentro del marco del capítulo 12, el Señor Jesús, como Mesías, está siendo rechazado, está siendo difamado, incluso está siendo insultado. El Espíritu Santo está siendo insultado. Acordémonos que estaban diciendo de que todas las obras que hacía el Señor Jesús lo hacía en el poder de Satanás. Hay una serie de controversia y sobre todo el rechazo, ¿no? Al Señor Jesús. Este capítulo 12 marca mucho el rechazo. Y a partir del capítulo 13, el Señor nos permite estudiar las parábolas, ¿no? El Señor va a comenzar a hablar en parábolas. Y el Señor nos permite estudiar esas parábolas que vamos a aprender un montón también. El Señor es rechazado, hay una oposición, ya están planeando matarle, ¿no? Entonces hay una fuerte oposición. Pero el Señor Jesús sigue hablándole a la gente, sigue hablando a la multitud, la gente se llena, se agolpan a escucharlo, se hace un conglomerado de gente y dice que su madre y sus hermanos estaban fuera, ¿no? Estaban fuera. Acá hay que aclarar un punto interesante porque hay un dogma religioso que dice que María es la madre de Dios, ¿no? María, la madre de Dios, o Virgen, la Virgen María, la madre de Dios. Y la expresión está mal, ¿no? La expresión está mal, porque Dios no tiene madre, ¿no? Dios no tiene madre, Dios es Dios simplemente. Haciendo énfasis a la cristología o al Señor Jesús, María viene a ser la madre de Jesús, la madre biológica, la que tuvo esa gran bendición de poder traer al Señor Jesús, a Dios encarnado, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros, va a decir el profeta Isaías. Entonces, María es la madre del Señor Jesús, ¿de acuerdo? No es la madre de Dios. Y no tenemos el tiempo para profundizar, pero solamente como un dato adicional, en realidad, pensando contribuir a la cristología, se hizo un concilio, creo que fue el concilio de Éfeso, o sea, fue un concilio en realidad quien nombró a María como Teotocos, la madre de Dios, ¿no? La madre de Dios. Es un concilio quien lo nombra así, ¿de acuerdo? Pero estamos estudiando la palabra y estamos nosotros entendiéndola y nosotros es importante hacer este hincapié porque decir la madre de Dios, que María es la madre de Dios, es bastante complicado, ¿no? Es bastante fuera de contexto. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no tiene madre, pues, ¿no? Porque eso nos podría llevar a una herejía o a unas o muchas herejías como ya se escucha, ¿no? Como la diosa madre y otras cosas más que definitivamente no tienen nada que ver con la escritura. Aclarado un poquito eso, entonces la expresión decir María, la madre de Dios, está mal, la expresión está mal, porque Dios no tiene madre, ¿no? Podríamos decir la madre de Jesús. Y siendo más específico, la madre de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es el Señor Jesús, que es Dios encarnado, por supuesto que sí. Dice sus hermanos, ¿no? Dice sus hermanos. Y esto es importante porque algunos religiosos
otro dogma religioso, es decir, que María no tuvo hijos, ¿no? Que se mantuvo virgen y murió virgen, ¿no? Es más, ni murió, fue la asunción de María, fue llevada al cielo, ¿no? Eso tampoco está en la Escritura. Entonces, o le creemos a la Escritura o creemos dogmas religiosos, ¿no? Entonces, ahí está. Si pones tu fe en tradiciones, en otros escritos, que no está en la revelación de Dios, que no están en las Sagradas Escrituras, entonces definitivamente tu fe está apuntando a un Dios que no es el de la Biblia. Y podría ser que estés pensando que estás adorando al Dios verdadero, al Dios viviente, al único Dios, y definitivamente este es un camino ancho que te conduce a la perdición. ¿De acuerdo? Hay que aclararlo, esto es importante, es muy importante. ¿De acuerdo? Y si de repente tienes tus dudas todavía, tú recién estás viendo estos estudios, tienes tu duda, investiga, por favor. Investiga. Todo lo que se enseña acá es a la luz de la Escritura. Por eso que dicen, no, ese hermanos no es hermanos, es primos en realidad. No, 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 no es hermanos ni primos, sino son parientes en realidad. No, la palabra es adelfos en el griego, si lo quieres investigar. La palabra para hermanos en la escritura, cuando hace referencia a los hermanos o a los medios hermanos, para ser más exactos también, es ¿por qué medios hermanos? Porque el Señor Jesús no fue hijo de José, ¿de acuerdo? Vino a través de María, por obra del Espíritu Santo, Dios encarnado, ¿de acuerdo? 100% Dios, 100% hombre, ¿ya? Para aclarar esos puntos. Y cuando se refiere a hermanos, en el original, en el griego original, usa el artículo, ¿no? O cuando dice el hermano, ¿no? No dice hermanos, nada más, o sus hermanos, no. Dice el hermano, o los hermanos, o sea, usa el artículo. Y cuando en el griego se usa artículo, metiéndonos un poquito al tecnicismo de los lenguajes originales. ¿Por qué lo explico? Para que ustedes mismos investiguen y busquen. Si tú eres un religioso y dices, no, María no tuvo hijos, que se murió virgen y siempre fue virgen y hay un dogma, etcétera, etcétera. No, María tuvo hijos. Y está ahí, búscalo en tu Biblia. Mateo 13, 55 y 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, no solamente tuvo 4 hijos, sino también tuvo hermanas. Y cuando dice plural, sus hermanas, al menos tenía 2, si es que no más. Entonces estamos hablando de 4 varones y al menos 2 hermanas, mujeres, que no da los nombres. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes están haciendo este énfasis? Los mismos que conocían al Señor Jesús en Nazaret. ¿Ya? O sea, no es que, ya mi tío se hermano. No, en los mismos sus vecinos, por decirlo de una manera, ¿no? Sus vecinos son los que están señalando al Señor Jesús, a sus hermanos por nombre y a sus hermanas. El Evangelio según San Marcos también nos va a dar esa referencia. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? También dice, y se escandalizaban de él. ¿Ya? Entonces, claro, el Señor Jesús, ¿María tuvo más hijos después del Señor Jesús? Por supuesto que sí, con José, obviamente, ¿no? Por eso que vendrían a ser medios hermanos del Señor Jesús. Por la cantidad de gente, no podía ingresar María en los medios hermanos. Como cuando alguien va a buscar a un festival, un lugar, una reunión, un congreso, algo, y no puedes entrar por la cantidad de gente en cargas. No, oye, fulano de tal, pásale la voz a fulanita de tal, a mi hijo, a mi hija, no, a mi primo, a mi prima. No, pásale la voz. Entonces, eso es lo que hace María. Y Lucas, que es el pasaje paralelo, Lucas en el capítulo 8 nos cuenta esto también. Entonces, dice Lucas 8, 19, 21, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Ya? Y ahí sigue contando lo que ya nosotros estamos estudiando. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren ver. Él entonces respondió y dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿no? Lucas nos cuenta también ese pasaje paralelo. Acordémonos, Mateo, Marcos y Lucas son los libros, los evangelios que se conocen como evangelios sinópticos. Se tienen que ver en conjunto. Esa es la idea, por eso se le conoce como evangelios sinópticos. Y al parecer, no se menciona a José el esposo, el marido de María,
porque José aparentemente ya había fallecido para este tiempo, ¿no? El Señor Jesús ya está en su ministerio público, tiene 31 años aproximadamente, y José ya no es mencionado, ¿no? Aparentemente ya había fallecido José, María era viuda y vivía con sus hermanos, aparentemente, ¿no? ¿Qué más dice los siguientes versículos? Vamos a entender, dice, respondiendo a él, al que le decía esto, dijo, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, y cuando dice sus discípulos, no se refiere solamente a los 12, ¿de acuerdo? Se refiere en forma general a todos los que le seguían, todos los que la multitud que estaba ahí, a todos los que le seguían, eran sus seguidores, iban aprendiendo, escuchando. Aparentemente hay una interrupción, esto genera una interrupción a lo que el Señor Jesús les estaba enseñando, les estaba diciendo. Y le dice, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. Y agrega también el lado femenino, ¿no? Y hermana, ¿no? Hermano y hermana y madre. Interesante, ¿no? Interesante porque el Señor Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y está hablando de su madre. Entonces acá el Mateo plasma eso, ¿no? Ese es mi hermano y hermana y madre, ¿no? ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Podría sonar un tanto despectivo, un tanto complicado de entender. Vamos analizando con el mismo pasaje bíblico y los evangelios sinópticos, vamos a llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, que sus hermanos, sus medios hermanos, no creían en el Señor Jesús, no creían en él. Por eso que el Evangelio según San Juan, que no pertenece a los sinópticos, nos va a decir, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, sus hermanos no creían en él, ¿no? Si habían crecido con él, lo habían visto a él, obviamente sin ningún tipo de pecado, de repente de ese camino inclinado hacia la maldad, ¿no? El Señor Jesús, pero aún así no creían en él. Es más, misma María, ¿no? Misma María aparentemente había cedido a la presión de los religiosos, ¿no? A la presión de los religiosos. Los religiosos estaban presionados. Nos imaginamos pues que irían, ya estaban ahí, fueron a la casa de María. Sus hermanos decían, ¿sabes qué? O paras a tu hijo, paras lo que está haciendo, o vamos a tener que tomar algunas sanciones, algunas represalias, porque acordémonos que dentro de ese contexto judío los religiosos eran autoridades y podían excomulgar a una persona, a un compatriota, y era definitivamente cerrarle todas las puertas, ¿no? Laborales, financieras, económicas, en el trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces era bien complicado, o sea, era bien complicado. Es como ahora decir, oye, o te alineas o no, te corto tus cuentas, congelo tu esto. Entonces era bastante crítico el poder religioso, ¿no? De los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y todo el concilio era muy complicado. Se ejercía disciplina en las sinagogas y todo lo demás. Entonces, aparentemente María cede, ¿no? Ante esa presión de los religiosos. Pero mira qué interesante porque a pesar de que María, siendo la madre del Señor, madre de Jesús, y teniendo todo lo que había recibido ella en su vida, comenzando por la revelación del mismo ángel Gabriel, ¿no? Que concebiría del Espíritu Santo. Los magos, ¿no? Los sabios de Oriente, cuando fue al templo se encontró con Simeón, ¿no? Simeón también le contó, una espada traspasará, se nos cuenta Lucas, ¿no? Lucas nos cuenta de Simeón, nos cuenta de Ana, la profetisa, ¿no? Que le hablaba a todo aquel que esperaba la redención a través de salvación. Decía, este niño, ¿no? Ella comenzó a predicar, ¿no? Este niño es el Redentor, ¿no? Ana, ¿no? Y esas cosas, María las sabía. Cuando le dice, cuando se pierde, lo encuentran en el templo, ¿no? Compartiendo, discutiendo con los ancianos y le dice, ¿no? Tu padre y yo estábamos preocupados, ¿no? Eso nos cuenta Lucas también, está en el capítulo 2, 18, 19, puedes buscarlo. Y le dicen, en los negocios de mi padre tengo que estar, le dice el Señor Jesús, ¿no? Ahí estaba José, ¿no?
Ahí estaba José, y no se refería a él, obviamente. ¿Y qué dice María? María dice que esas cosas las guardaba en su corazón. Pero aún así, ella, al parecer, tenía, pues, cedía ante la presión de los religiosos o simplemente todavía no estaba comprendiendo, ¿no? Comprendiendo la magnitud y la necesidad de ver al Señor Jesús, que era su hijo, pero también tenía que verlo como su Señor y su Salvador. Entonces, aparentemente esa visión todavía no se da. Como las mamás, ¿no? Las mamás tienen esa tendencia no digamos ningunear, sino no darle la cabida o la debida importancia a los hijos, ¿no? Siempre lo ven como su pequeñito, siempre lo ven como su chiquitín, siempre lo ven como su inexperto, siempre lo ven como su inmaduro, ¿no? O el niño que todavía tienen que seguir criando, ¿no? A veces el muchacho tiene 30, 40 años y la mamá, el amor de madre siempre es así, ¿no? Entonces, a veces me pasa también a mí, ¿no? Mi mamá dice, no, hijo, muy largo haces tus videos, los haces muy largos, me dice, ¿no? Entonces, aparentemente María, no estaba captando aparentemente esa necesidad de ver al Señor Jesús ya no como su hijo, como en la boda de Caná, ¿no? Donde el Señor Jesús ya no se refiere a ella como su madre, ¿no? Le dice mujer, ¿no? Le dice mujer, ¿no? Interesante. Evangelio según San Marcos nos cuenta la historia. El pasaje paralelo de Marcos nos cuenta la misma historia, la que estamos estudiando hoy, ¿no? Él nos cuenta muy parecido también, ¿no? Está en el capítulo 3, del 31, versículo 31 a 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Por qué se quedaron afuera? Porque no pueden entrar. ¿Quién nos dijo ese dato? Lucas, ¿no? El Evangelio según San Lucas nos dijo que no podían entrar por la multitud. 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Interesante, idéntico a Mateo. Pero estamos tratando de entender el por qué esta expresión. Ahí Marcos nos cuenta el pasaje paralelo, pero Marcos también nos da un dato plus, nos da un dato adicional para entender el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Y es el siguiente, ¿no? En los versículos anteriores, ahí mismo, capítulo 3, está dentro de ese marco. El capítulo 3 está dentro de ese marco, de ese pasaje paralelo que estamos estudiando en Mateo 12. En los versículos 20 y 21 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es interesante, el Señor Jesús iniciaba el ministerio, ¿no? Iniciaba el ministerio y no podía ni comer, no había tiempo ni para comer, ¿no? Primero la obra, ¿no? Y eso a veces, y hago un paréntesis, mis hermanos, porque a veces esa es la parte que no se valora, ¿no? Esa es la parte que no se valora, no se ve y se critica, ¿ya? Porque a veces dice, oye, sí, ¿cómo me gustaría ser pastor? Dice, ¿no? Claro, todo el día estar leyendo la Biblia, ¿no? Todo el día estar leyendo la Biblia y encima me pagan, ¿no? Ese es un criterio errado, ¿no? Ese es un criterio errado. Considerando que muchas veces no se paga, ¿no? No te pagan. ¿No? Y entonces, y es más, a veces hay muchos misioneros que van y realmente se cumple la jerga que dice, estoy misión imposible o misionero, pues, haciendo referencia a que está sin dinero, ¿no? Y esa es la parte que no se ve, ¿no, mis hermanos? Porque encima que no ofrendan a su iglesia local, no ofrendan a sus pastores, y ese es un punto importante también. Van, escuchan la prédica, ¿no? Me estoy refiriendo a sus iglesias locales, ¿no? Van, escuchan su prédica, se alimentan espiritualmente y encima critican, ¿no? Encima critican, pero no ven que detrás de ese púlpito hay un hombre también. Y ese hombre tiene familia también. Y también tiene necesidades materiales. Y es tan bonito, mis hermanos, porque perdónenme y permítanme que haga esto un poco personal, solamente para graficar un poco esto, haciendo el paréntesis. Algunas veces me han invitado a dar estudios bíblicos, a predicar en otras iglesias locales, y eran lugares alejados de la ciudad.
¿no? Alejado de la ciudad. En ese tiempo contaba con mi carrito y decía, oye, hermano, puedes apoyarme, mira, tengo ayuno y quiero hacer un estudio bíblico. Entonces, puedes ir a predicar. Y yo encantado, pues, ¿no? Encantado. Yo iba lejos, ¿no? Iba lejos. Y los hermanos, definitivamente sencillos, humildes, pobres económicamente hablando, ¿no? Sencillos y pobres, ¿no? No digamos humilde, porque a veces se confunde humildad con pobreza, ¿no? Y ser humilde no quiere decir ser pobre, ¿no? Muy por el contrario, humilde es de humillarse ante nuestro Dios, ¿no? Ellos eran humildes de corazón, pero también eran pobres financieramente hablando. Y en esos lugares, mis hermanos, es cuanto más fervor es sentido, ¿no? Esa necesidad, ese hambre de estar ahí como pollito esperando la palabra. Yo recuerdo que hicimos un estudio bíblico a modo de prédica desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mis hermanos, y el tiempo se nos fue volando. Y el hermano que me invitó a hacer el estudio bíblico, la prédica, me dijo, hermano, yo pensé que los hermanos iban a dormir, estaba preocupado. Y no nos dormimos, estuvimos, pero se nos pasó la hora, pero maravilloso tiempo. Y son en estos lugares, mis hermanos, donde realmente de lo poco que tienen se comparte, ¿no? Al final, hacían su arrocito con su ají de gallina o ají de pollo, ¿no? Su ají de gallina, con su refresco, su balde de refresco, su balde de chicha, y nos compartíamos, por favor, quédense, ¿no? Alguna vez nos quedamos hasta tarde, hasta cena nos dieron, comimos como a las 6, 7 de la noche, y era un tiempo maravilloso, mis hermanos, ¿no? Entonces, a veces la comodidad nos enfría. Y qué bueno fuera que nos enfriara, mis hermanos. Las comodidades nos entibian en realidad, nos entibian, y eso es peligrosísimo. Entonces, lugares donde la gente le ofrenda al pastor una gallina, ¿no? Yucas, camote, choclo, ¿no? Pero le ofrenda. Y esas son las personas que realmente estoy seguro que el Señor las bendice. Le bendice en sus cosechas, bendice en sus negocios, en sus trueques, en sus cosas, ¿no? Entonces, no hay que descuidar eso, hermanos, la parte humana del hombre que está detrás de un púlpito. Tiene familia, tiene hijos, tiene necesidades materiales. Entonces, ¿por qué? Porque a veces me ha tocado también ser parte de escuchar al menos malos comentarios o críticas, ¿no? Eh, eh, Definitivamente hay que evitar eso, porque es pecado, mis hermanos. Es murmuración y hablar mal de un siervo del Señor es pecado, ¿no? El mismo David va a decir de, de Saúl, ¿no? Del rey Saúl, ¿no? Yo sería incapaz de levantar mi espada contra el ungido de Dios. Mire, Saúl lo quería matar y David tenía la oportunidad de matar a Saúl, pero él dice, ¿no? Yo sería incapaz de levantar mi espada contra el ungido de Dios. Él ya había sido ungido por Samuel, como rey, pero Saúl había sido también ungido como rey. Y eso es lo que veía David. Pues, hay tanto que aprender de David y sobre todo nosotros, mis hermanos. No somos perfectos, definitivamente, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Sí tenemos la responsabilidad. Lo vamos a reflejar borroso, distorsionado, pero es nuestra responsabilidad reflejar a Cristo. Muy bien, cerramos el paréntesis ahí y continúo este dato que nos da Marcos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? Su familia, pues, ¿no? Su madre y sus hermanos y sus hermanas. ¿Por qué fuera de sí? O sea, estaban argumentando o estaban pensando que el Señor Jesús estaba loco. Por eso que querían ir y sacarlo de ahí, ¿no? Ese es el dato que nos da Marcos, ¿saben? El pasaje paralelo. Esta ya es especulación, ¿no? El pensar también que podría ser que María y sus hermanos querían salvaguardar la vida del Señor Jesús, ¿no? Porque ya este rumor se estaba corriendo, ¿no? En Mateo 12, 14, que es el capítulo que estamos estudiando,
ya los fariseos estaban planeando matarlo, ¿no? O sea, ya había un complot contra el Señor Jesús y posiblemente, esto es especulativo, posiblemente María y sus hermanos querían cuidar la vida del Señor. Por eso es que el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñar una lección. No está siendo menospreciando a su familia, no está siendo despectivo, como normalmente cuando uno lee de corrido y dice, ay, el Señor fue duro con su familia. No, 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 ¿por qué? Porque él no habla a su familia, no da el mensaje para su familia, sino aprovecha para dar un mensaje a los que estaban ahí. Por eso extendiendo su mano, ¿no? A sus discípulos, los que estaban ahí, a ellos les dice. Les va a dar una lección sobre la familia espiritual, que es mucho más importante o superior a la familia carnal, por decirlo de alguna manera. Mucho más importante. Por eso que más adelante Lucas 14 va, ¿no? Continuando esta historia, va a dar, tomando ya las parábolas, les va a dar, les va a decir, que el que no odia a padre y a madre, ¿no? Más, ¿no? No ama más que a mí o aborrece a su padre y a su madre, ¿no? Les va a dar esa lección. Entonces, es importante entender eso, que esa es la oportunidad que el Señor está aprovechando para enseñar una lección espiritual. Porque no estaba menospreciando, porque el Señor nunca se desentendió de su familia, ¿de acuerdo? Cuando uno dice, no, hay que dejar a la familia y deja a la familia en el desamparo, en el abandono, no es eso. El Señor hasta el último, ¿no? Estando en la cruz, le va a encargar a su madre, ¿no? A Juan. A Juan le va a encargar. Le va a decir, mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, ¿no? Le encarga a María, que era viuda, que ya no iba a estar él, ¿no? Se encarga a Juan, su apóstol, en la cruz, estando el Señor en la cruz. Lo bonito de toda esta historia, mis hermanos, es que sus hermanos sí llegan a creer en el Señor Jesús. Llegan a creer en eso, y eso ya nos lo cuenta Lucas en el libro de Hecho de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 1, versículo 14, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María. ¿Qué María? La madre de Jesús. Interesante. La madre de Jesús. Ninguna parte de la escritura dice madre de Dios. La madre de Jesús. Varias mujeres más. ¿Y quién más? Los hermanos de Jesús. Eso es lo bonito. O sea, si bien es cierto, en el ministerio terrenal del Señor Jesús no creían en Él, en su ministerio, y que Él era Dios, el Salvador, ya después ellos llegan a entender cuando Jesús resucita, ¿no? Es más, Jacobo, medio hermano del Señor, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Eso nos cuenta también en Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles 15:13, cuando terminaron Santiago, se puso de pie y dijo, hermanos, escuchen, ¿no? Ya como líder. Santiago es Jacobo lo mismo, ¿ya? Jacobo y Santiago es lo mismo, ¿ya? Ojo con esto. Pero ¿cómo es lo mismo, hermano? Bueno, ya rapidito, le doy este dato plus para ustedes, estudiosos de la escritura. Jacobo es en relación del patriarca Jacob, ¿no? Jacob, viene como un diminutivo, Jacobo, ahí viene Jacobo. Este Jacobo, pasó a ser San Jacobo, ¿no? San Jacobo. Este San, cuando pasa al latín y pasa a otro idioma, San, y la J en realidad no es, sino es una I, y es Jacob, 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 y Jacob, ¿ya? Y Jacob, pero como es santo, es sant hasta la T, no tenemos, no lo he puesto ahí, este es un plus que les estoy dando, Saint Jacob, termina la T, San, S-A-N-T, de santo, San Jacob. Entonces, cuando tú lo juntas, San la I, la J es como una I, ¿no? En el griego, pasó al latín, etcétera, etcétera, a otro idioma por ahí. Entonces, Santiago, 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 ¿sí? Santiago, y de ahí pasó a nuestro idioma como Santiago, 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 ¿no? Ahora es la compresión es Santiago, por eso que Jacobo es lo mismo en nuestro idioma que Santiago. Jacobo igual Santiago.
Por eso no se escucha y no se escuchará, y si lo escuchas, está mal decir San Santiago. San Santiago, por dos motivos. Uno, que es un deísmo, que es un error de lenguaje. Es un deísmo decir San Santiago, se repite San Santiago, es un deísmo. Y otro, porque decir San Santiago es redundante, porque el San ya está incluido en Santiago. Ya está incluido. San Jacob, ya está incluido. O sea, decir San Santiago es redundante. ¿Ya? Entonces, Jacobo igual a Santiago. Listo. Un plus para ustedes, ¿ya? Porque Jacobo es igual a Santiago. Y es interesante también porque el Señor resucitado, esto nos cuenta Pablo, ¿eh? En su carta a los Corintios, el Señor resucitado, dice, luego lo vio Santiago, el medio hermano, y después lo vieron todos los apóstoles. El Señor Jesús se presentó resucitado a Santiago, a Jacobo, a su medio hermano. ¿Mm? Y él llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, incluso al costado de Pedro, en Jerusalén. Cuando Pablo va con Bernabé, ahí lean el capítulo 15, ¿ya? Entonces el medio hermano del Señor Jesús. Entonces creyeron en el Señor Jesús. Se apareció resucitado el Señor Jesús. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento, dos hermanos o dos medios hermanos del Señor Jesús escriben libros. Uno es la epístola de Santiago, Santiago, el libro de Santiago, que es el primer libro del Nuevo Testamento en realidad, es el medio hermano del Señor Jesús. Y el otro medio hermano del Señor Jesús que escribe un librito es Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Antes de Apocalipsis hay un librito de un solo capítulo, que es Judas. Él también es el medio hermano del Señor Jesús. Jacobo, José, Judas y Simón, ¿no? Los cuatro hermanos, que lo leímos en Mateo 13. Muy bien, ahí están esos datos más. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hacer una reflexión entonces, rapidito. Entonces, todos, mis hermanos, necesitamos la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Todos, todos. Y eso incluía a María, la madre del Señor Jesús, y sus hermanos y sus hermanas. Por más que hayan crecido con Él, por más que María haya tenido esa gracia, esa dicha de traer al Señor Jesús a este mundo encarnado, ¿no? También necesitaba al Señor Jesús. También necesitaba que el Señor Jesús sea su Señor, sea su Salvador. Entonces, esta invitación es universal, porque dice, porque todo aquel, dice el versículo 50, todo, todo, aquel todo, la invitación es universal para todos, acá no hay, está excluido, el Señor no hace excepción de personas, dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos pueden ser parte de la familia de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Pues es un hijo de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Esa es una mentira. Todos somos criaturas de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios. Nacemos en pecado, somos esclavos del pecado, somos hijos del diablo cuando no le rendimos nuestra vida a Cristo. Somos criaturas de Dios, sí, ha hecho imagen y semejanza de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi madre. Eso dice el Señor Jesús. Miren qué interesante, porque el Señor Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién era? El Señor Jesús. ¿En quién tenemos que creer? En el Señor Jesús. Por eso no hay tal cosa que digo, no, yo creo en Dios, nomás Dios. A mí no me hables de Jesús, no me hable de Cristo, no. No, es que si no conoces al Señor Jesús, no puedes llegar al Padre, porque es el Señor Jesús quien nos reconcilia con el Padre. Y es el creer y rendirle nuestra vida al Señor Jesús que nos hace hijos de Dios. ¿Quién lo dice? Yo, no. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Lo lees en tu Biblia después. Acá te lo he copiado yo. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿quién Él? En el Señor Jesús y lo recibieron, y no lo recibieron en su casa, en su corazón. Se bajaron de ese trono orgulloso y lo sentaron al Señor Jesús ahí. ¿Y qué hizo el Señor Jesús en ese corazón? Lo cambió. Quitó ese corazón de piedra y puso uno de carne que siente.
donde estaba el trono de tu vida, donde tú eras el jefe, tu amo, lo hacías lo que te daba la gana, ahora ya no. Tu vida pertenece al Señor Jesús. Eres hijo de Dios. El Señor te ha reconciliado con el Padre. ¿Quién lo dice? Yo no, lo dice la Escritura. Según a los Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, con Dios mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? Ese mensaje de reconciliación. Yo quiero que tú también seas parte de la familia de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Rendirle tu vida a Cristo. Arrepentirte de todo ese mal camino, todo el daño que has hecho, la falta de perdón, el daño que has realizado, la maldad, tu camino contra ti mismo, de repente con droga, con alcohol, con mentira, con pornografía, con abortos, con homosexualidad, lesbianismo, todo eso, y des la media vuelta y vengas a la cruz, porque en ninguna religión hay salvación. Lo vuelvo a decir, católica, cristiana, evangélica, ninguna salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. No hay otro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por la obra de Cristo en aquella cruz es que nosotros podemos ser salvos. Podemos ser parte de la familia de Dios, ser reconciliados con el Padre. Porque tú puedes decir, Diosito lindo, papito lindo, viejito lindo, Diosito por favor, y todo, y estás totalmente en rebeldía con Dios, porque no has sido reconciliado, eres enemigo de Dios. Solamente en Cristo tú puedes volver a ser hijo realmente de Dios, reconciliarte con el Padre. Cual hijo pródigo, Dios viene y te abraza. Viene y te abraza. Y en Cristo somos perdonados. Si estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Quién lo dice? Romanos 5:38. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Pero si estás en Cristo, si le rindes tu vida a Cristo, si sacas ese corazón orgulloso y Cristo realmente gobierna, ¿y qué debes hacer? Comenzar a crecer en Cristo, comenzar a crecer espiritualmente, cada vez parecerte más a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Manso, humilde, amoroso, y dar esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, dominio propio. Eso es lo que comenzamos a hacer en nuestras vidas. Moriremos imperfectos. Seguramente que moriremos imperfectos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Que Él va a terminar la buena obra que ha iniciado en nosotros. Él la va a concluir. Él la va a terminar. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no habrá más muerte, más dolor, más enfermedad, más cáncer, más nada. Nada. Ni muerte. Nada. Pero es importante que le rindas tu vida a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Venga Cristo. Venga Cristo. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.